Bueno, hasta cuando hay vida, hay esperanza. Nunca hay que perder la fe, porque acordémonos que hay un Dios que existe y Él nunca nos abandona, ¿no? Motivación para las personas que sigan adelante. No se dejen de caer, porque solamente cuando uno pierde la vida se pierde todo. Pero mientras estemos con vida, pues somos personas que nos podemos superar de cualquier modo en la vida, Sí, bueno, está de más decir que Dios ha puesto un talento en mí, ¿verdad? Una facilidad de palabra, de expresión, y me siento muy contento por eso. Y ya le digo, anteriormente yo decía, no, yo soy así, yo resalto. Ahora le doy la gloria a Cristo de que Él es la persona que en mí pone mucho talento, mucha habilidad, ¿verdad? Yo me siento muy orgulloso de poder desarrollarme no solamente como un trabajador, un futbolista, sino también como papá, ¿verdad? Como esposo. Tengo un trabajo y trato de dar lo mejor de mí. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. Lo que hemos nosotros encontrado en el caso de los adultos que adquieren la ceguera es la parte más emocional, psicológica, que es la que hay que trabajar más, porque de ahí, si nosotros logramos que en una parte la persona que adquirió esta nueva condición visual vaya aceptando este proceso de que tiene que utilizar otro tipo de herramientas para poder comunicarse, es lo que nos ha abierto ciertas puertas con la familia, porque es la familia la que tiene que involucrarse con nosotros para poder lograr la aceptación de esa persona. Es la persona la primera que tiene que cambiar, la persona que tiene que tener otro tipo de actitudes para ir enmarcándose o reinsertándose de nuevo a la reeducación que requiere para su nuevo desempeño en la sociedad. De ver a no ver es un cambio tremendo, en el cual yo no quería saber nada de la vida, quería suicidarme, quería matarme, pensé que ya no era útil para la sociedad. Me encontré dos buenos amigos que me invitaron a jugar, me invitaron a participar, el cual, bueno, habemos personas no videntes que nos dejamos ayudar, pero hay personas que pierden la visión y se quedan ahí. Entonces me trajeron a unos seminarios entrenador, en el cual de ahí salí motivado. De ahí salí motivado porque tenía vergüenza hasta usar el bastón. Pero luego cuando recibí un seminario entrenador, pues bueno, salí con una nueva mentalidad. Ahora llevo una vida normal, como cualquier ser humano, trabajo, estudio el sistema Braille, he aprendido a manejar, a andar en la computadora normalmente como cualquier persona vidente. Y bueno, lo único que hace falta es la visión, pero para nosotros, las personas que nos dejamos ayudar, que nos hemos capacitado, pues no hay obstáculos en la vida.
podemos ser empresarios, podemos ser hombres de negocio y hacemos nuestra vida normalmente, como cualquier ser humano vidente. Enciclopedias, atlas, el Oriente y el Occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y las sombras. Bueno, la dificultad aquí en la educación de estos niños es a veces cuando no hay la colaboración de los padres, no hay la ayuda en casa, entonces no se puede avanzar, no hay un adelanto, no hay un aprendizaje bueno en los niños con discapacidad. A pesar de que los niños normales también, los niños sin dificultad, si no hay apoyo en casa, esos niños tampoco pueden avanzar. Y mi satisfacción es que son niños inteligentes, a pesar de su discapacidad visual, son niños que han avanzado, que avanzan bastante. Hay niños que ya son profesionales, jóvenes que están en la universidad, son abogados, son profesores. Ahorita tenemos un juez que también está, juez ciego, que fue alumno de aquí y ahora llegó a ser juez. Esa es una satisfacción, entonces se siente muy contento de que sus niños salen adelante y son profesionales como cualquier otra persona sin discapacidad. Falta, aquí falta. Falta aquí y falta aquí. Acá, toca aquí cuánto la figurita es, me vas diciendo yo. Justamente es ese, romper ese esquema, decir, son personas como cualquiera de nosotros. Entonces, el problema que ha existido en nuestro país es que desde pequeñitos
cuidado te caes, no cojas, no te muevas, siéntate aquí hasta que ellos jueguen. Entonces todo el mundo juega, se divierte y ellos han crecido sentados. Entonces nosotros ahora con los profesores, con los entrenadores, con los deportistas, las personas guías que están al frente, buscamos romper esos esquemas, o sea, decir ya no, el niño no puede estar sentado desde pequeño y no desarrolla sus habilidades, sus destrezas, de manera tal que de adulto muy pocos logran desarrollarlo al 100%. Claro. Entonces esa es la diferencia, primero saber, más claro, no existe diferencia. O sea, aquí que todos somos iguales y hay que tratarles como tal, con los debidos cuidados, que es obvio, la orientación y la percepción espacial, la ubicación espacial. Entonces esos son los temas específicos que maneja la discapacidad propia, pero en sí ellos tienen todas sus facultades físicas completas. Claro. Muy pocos se diferencian con las demás personas, de pronto se tiene igual de pronto una lesión que cualquiera de nosotros puede tener, pero solo esa es la consideración. Más bien nosotros tenemos que pensar ellos piensan más bien distinto, que pueden conseguirlo todo y estamos seguros quienes estamos con los chicos que van a conseguir muchas cosas porque no tienen límites. Ellos incluso en el deporte, algo de la discapacidad de ellos, no miren ni siquiera el peligro, ellos se van, juegan, se chocan, se golpean, no les importa, ellos juegan limpio, valga la redundancia. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido.